la preocupación como representante de los trabajadores es lo que está planteando la oposición. No lo está planteando, sino ya lo hizo efectivo de presentar un proyecto en las cámaras para eliminar las indemnizaciones y ampliar la reforma laboral en este país. Nosotros entendemos que es un prejuicio muy grande que se le hace al trabajador y lo exhortamos en este documento a votar en defensa de sus intereses, porque la realidad es esta. Y concretamente, para fundamentar que la inconsistencia de este proyecto es que es una ley que está de la época del general Perón y uno puede dar ejemplos permanentemente que con esta ley, con De la Rúa y Cavallo, en el caso de la UOM quebró, terminó con 60.000 afiliados, y con esta misma ley, en el gobierno de Néstor y Cristina, recuperó y llegó a tener 250.000 afiliados. Y con esta misma ley, desde que asumió Macri en 2015 al 2019, bajó a 180.000. Y seguimos con este gobierno, como se detalló en el documento, en una etapa de pandemia y de dificultades de todo tipo, sumado a la incalculable deuda que asumió el gobierno anterior con el Fondo Monetario. En el caso de UOM pasó de 180.000 a 200.000 afiliados y concretamente en la ciudad de Rafael este año se crearon 500 puestos de trabajo. Digo esto porque para ejemplificar que es un atropello hacia el sector del trabajo y uno tiene la obligación de manifestarlo de esta manera. Y por eso lo planteamos claramente. El único partido que puede resguardar los intereses de los trabajadores, que no se produzcan estos atropellos que quiere plantear Cambiemos envalentonados por resultados electorales, es el peronismo. Por eso lo planteamos claramente en apoyar a los candidatos del peronismo para votar en defensa propia de los intereses de los trabajadores. Es un poco lo que nosotros queremos plantear claramente. Ahí, Marcelo, en lo que es el video que mostraron, también hace referencia al tema de las obras públicas y demás de la gestión provincial. ¿Con qué mirada lo están afrontando esto? En tu doble condición, te lo pregunto, de dirigente gremial y también de funcionario del municipio. Sí, Miguel. A ver, es indudable y creo que queda a la vista de todo aquel que quiera observarlo que hay una innumerable cantidad de beneficios que surgen a partir de lo que es esta alineación política que hoy tenemos a partir de la coincidencia ideológica del gobierno nacional con el gobierno provincial y con el gobierno local. Eso, a pesar de darse en un contexto de absoluta dificultad como fue el generado por la pandemia, ha arrojado la puesta en marcha de un, yo diría, número importantísimo de obras públicas que son de antiguos y largos reclamos y que surgen después de, como también decimos en el documento, de una marcada inacción de parte del gobierno, fundamentalmente del gobierno nacional y del gobierno provincial, digo, por las características y la envergadura de las obras estratégicas que se están llevando adelante. Cuando uno observa el avance de la autopista, la ruta 34, a eso le suma la llegada del acueducto, bueno, a las puertas de nuestra ciudad, el avance de la obra del gasoducto, los avances que venimos observando en el nuevo hospital regional, sumado a toda la inversión que se dio durante la pandemia a nuestro viejo hospital Jaime Ferré, que soportó estoicamente una situación sanitaria extrema, y para que eso sea posible hubo que hacer inversiones, hubo que dotarlos de insumos de manera permanente, con un número de inversión realmente importante, y eso se pudo sostener, y aún estando al límite de las posibilidades, bueno, ningún rafaelino se quedó sin la atención médica que
que se merecía. Y por otro lado, esto fue acompañado por programas tanto del gobierno provincial como del gobierno local que no tienen que ver con obras, pero que tienen que ver con sostener la actividad y con poder darles herramientas a los ciudadanos para atravesar estos momentos. Uno de esos programas y que creo que ha tomado notoria repercusión en el conjunto de la comunidad es el programa Billetera Santa Fe, un programa que claramente viene a aliviar la situación de inflación que venimos soportando, y que de alguna manera devuelve al bolsillo del trabajador y del consumidor en general, bueno, parte de lo que pierde a través de esa inflación. Ha habido durante esta etapa también asistencia parte del Estado provincial, gestionado muchas veces del Estado local para asistir a algunos de los sectores más afectados, porque sin ninguna duda que la pandemia tuvo un impacto fuerte sobre el conjunto de las actividades, pero también hay que decir que no fue pareja para todos. En nuestra ciudad, por dar un solo ejemplo, afortunadamente desde el inicio de la pandemia hubo un trabajo muy importante en cuanto a tratar de sostener la actividad industrial. De hecho, al principio se desarrollaron activamente reuniones permanentes buscando de generar los protocolos de sanidad necesarios. Hubo un compromiso de parte del sector empresarial y del sector de los trabajadores para hacer cumplir esos protocolos sanitarios, y la actividad industrial afortunadamente se sostuvo durante todo ese tiempo. Y si bien estaban en un mercado con dificultades, nosotros tenemos que valorar que en nuestra ciudad no sufrimos ni despidos masivos ni situaciones de baja de salario. Por supuesto que hubo otras actividades que tuvieron otro tipo de dificultades, fundamentalmente aquellas vinculadas a la actividad gastronómica, algunas actividades de servicio y otras vinculadas a la nocturnidad. Y en esos casos también hubo herramientas que se buscaron y que se trabajaron de manera conjunta. Algunas tuvieron que ver con algunos decretos, algunas ordenanzas que buscaban dar alternativas de funcionamiento, por ejemplo, lo que fue la reconversión de las empresas gastronómicas en salones de eventos para que puedan tener su actividad, obviamente con protocolos y con todos los cuidados necesarios. Y también hubo asistencia económica. Quizás no fue la suficiente, nunca alcanza, pero cierto es que sirvió para poder atravesar este momento. Hoy nos encontramos en una reapertura de actividades que van marcando una tendencia de mejora que está a la vista. Hace pocos días también se presentó en la ciudad lo que es el informe del desempeño industrial en la ciudad, y uno ve que va creciendo el nivel de actividad en la industria, que seguimos teniendo un importante nivel de capacidad operativa en funcionamiento, y eso nos alienta a entender que es el camino que tenemos que seguir, y por eso las expresiones de este documento. Cuando Roberto hablaba de los vaivenes que ha sufrido el sector del trabajo, independientemente de que siempre estuvo bajo la misma ley laboral, queda claro que los vaivenes no vienen por la legislación laboral, sino por las políticas económicas, productivas e industriales que se implementan a nivel país. Y creo que ahí queda claramente manifestado cuándo la actividad productiva estuvo beneficiada y cuándo fue perjudicada. Se puede disfrazar de distintas maneras, pero aquel que quiera leerlo, creo que está claramente a la vista que tanto los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina, como el gobierno de Alberto, que han apuntado a poner como centro de sus decisiones políticas la actividad productiva y el trabajo, eso repercutió en que la actividad pueda sostenerse y pueda ir creciendo a pesar de las dificultades. Una como esta que marcamos, que es inédita, que es lo que generó una pandemia de escala mundial que afectó obviamente a todo el mundo. Y también vivimos la otra realidad, lo que nos pasó durante 4 años de un gobierno que en lugar de apostar
o de trabajar en favor de la producción y el trabajo, lo hizo pensando en la especulación financiera, adquiriendo un nivel de endeudamiento exorbitante que hoy nos condiciona, y cada vez que uno escucha a la oposición hablar de estos temas pareciera ser como que eso nunca pasó, como que estamos en este momento por negligencia o malas decisiones del gobierno actual, cuando en realidad estamos tratando de sostener una actividad que viene después de una debacle económica del gobierno macrista, pronunciada aún más por lo que es la pandemia. Si no ponemos en contexto esa realidad y no entendemos que estamos empezando a transitar el camino de recuperación, me parece que vamos a estar confundiendo a la comunidad y a nuestros trabajadores en particular. Por eso nuestra necesidad de poder desarrollar este documento, de hacerlo público y de más allá de compartir en lo cotidiano, en el mano a mano, esta conversación con cada uno de nuestros trabajadores, tratar de poner una voz pública que también sea escuchada, más allá de lo que uno escucha desde los sectores oficiales y de la oposición, porque entendemos que los trabajadores ocupan un rol determinante en la sociedad y nosotros, como representantes de ellos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, marcar cuál es la posición, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, para tratar de ser claro y no generar confusiones. Si no hay más preguntas, entonces les agradecer. Sí. Juan. ¿Vos se dieron cuenta que 30.000 pesos por mes en Primero que la manera natural y lógica para llegar a ese objetivo es poder contar con paritarias abiertas, que es un elemento que afortunadamente se viene sosteniendo. Cada una de esas discusiones en paritaria obviamente que tienen sus dificultades, y mucho del trabajo que se hace en paritaria lamentablemente pareciera que después se destruye a partir de lo que son los procesos inflacionarios que habitualmente golpean a la economía de nuestro país. Creo que hay que entender también que es necesario que cada sector se haga responsable del rol que le cabe en la construcción o en la generación de esa inflación. Nosotros hoy tenemos un crecimiento de precios en distintos productos que no tienen ninguna razón de ser, que no hay algún argumento que sostenga o que amerite que esto suceda, y sin embargo está sucediendo. Entonces creo que cuando entramos en ese tipo de confusiones suele suceder que se culpa o a los trabajadores porque pedimos más, o a los gobiernos o al gobierno de turno porque no termina de garantizar las condiciones. Bueno, esas condiciones tienen que estar acompañadas por la comunidad y por cada una de las instituciones que constituyen a esa comunidad. Nosotros como CGT respaldamos cada una de las acciones que se están llevando adelante. Esta idea de controlar los precios, esta idea de tener precios cuidados, idea que es históricamente rechazada por la oposición, no es una herramienta que nosotros querramos de por sí, es una herramienta que surge como consecuencia de la acción de empresarios inescrupulosos que terminan generando un nivel de inflación que pulverizan cualquier discusión paritaria que tengamos. Entonces, como trabajadores nosotros instamos al sostenimiento de la discusión paritaria como elemento de corrección y de actualización de los salarios, pero a su misma vez llamamos a la reflexión y queremos participar de las mesas que puedan surgir en dirección de tener injerencia respecto a la formación de precios, ¿no?
algo hacemos referencia en el documento respecto al rol que hoy le cabe a los empresarios y a su ocultamiento detrás de lo que decimos una inasible crecimiento de precios. No, nada lo justifica, sin embargo está sucediendo. Entonces, cuando ponemos el valor de salario que necesitamos como trabajadores para poder sobrevivir, al mismo tiempo también tenemos que ver qué crecimiento se está dando en los precios y cómo trabajar en ese sentido.